espacio para acercar el conocimiento de ciencia y tecnología a la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo espacio de Ciencia en Acción. Yo soy Wilber Monterrosa y en esta ocasión hablaremos sobre el impacto de los plásticos en el medio ambiente. A continuación les presento a nuestro invitado. Él es Fidel Ángel Parada Santamaría, es biólogo, graduado de la Universidad de El Salvador y dentro de su labor académica se encuentra como docente tiempo completo en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, dando materias como botánica farmacéutica, biología general, animales y su ambiente y desarrollo de laboratorios de farmacognosia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros en este espacio para hablar sobre el tema del impacto de plásticos en el medio ambiente. Es un tema sumamente importante del que la población desconocemos mucho y por el cual queremos aprender, conocer y acercar este conocimiento. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí y vamos a aprender lo más que se pueda sobre el tema de plástico y la importancia que esto tiene en el ambiente y cómo afecta a los animales e incluso a nosotros como seres humanos. Perfecto. Bien, hablemos sobre la historicidad del uso del plástico. ¿En qué momento el ser humano empieza a utilizar el plástico para resolver sus necesidades diarias y cómo esto se vuelve una industria a lo que tenemos ahora, que lo utilizamos prácticamente para todo o está presente en nuestra vida diaria? Correcto. El uso del plástico comenzó antes de 1950. Se tenía la necesidad de evitar usar tantas bolsas a base de árboles, que es lo que se trabajaba en el momento, y comenzaron a hacer diferentes pruebas con diferentes químicos para generar algo similar a lo que conocemos como bolsa. En el pasado era un poquito diferente a lo que actualmente conocemos como producto plástico, porque ya se fue perfeccionando la técnica. Se fueron creando muchos plásticos un poquito más procesados, unos con otros químicos. Entonces, hasta la fecha ya tenemos una gran cantidad de plásticos para diferentes usos y eso fue producto de la necesidad en su momento de, por intentar deforestar tanto, cambiar a un plástico o algo que viniera a sustituir y digamos que cuidar un poquito el medio ambiente. Pero se nos salió de las manos este plástico y actualmente se ha convertido en un virus que lo vamos a encontrar en todo el mundo. Es decir, que todos los plásticos o los plásticos que utilizamos, no todos son iguales. No todos son iguales. ¿Podemos profundizar en esas diferencias, por favor? Correcto. Podemos encontrar hasta 7 categorías de plásticos. Comenzamos con la categoría 1 y usualmente estos se clasifican en base a la facilidad que tienen para reciclarse. En las botellas de plástico vamos a encontrar diferentes números. Si nosotros encontramos el número 1, significa, o la podemos encontrar, mejor dicho, en botellas plásticas, en botellas de bebida, gaseosa y usualmente, energizantes también, podemos encontrar el número 1. Y también lo podemos encontrar estos envases en diferentes colores. Se dice, la teoría, que si el plástico es transparente, es más fácil de reciclar y conlleva menos procesos. Pero cuando ya nos encontramos con plásticos de diferente color dentro de la categoría 1, estos conllevan un proceso más difícil y también pueden generar reacciones químicas un poquito más complejas y ahí la dificultad a la hora del reciclaje. También podemos encontrar plásticos clasificados en el número 2 y aquí ya vamos a encontrar, por ejemplo, los botes de champú, los botes de desinfectantes, los detergentes para lavar ropa. Ya aquí estamos en una categoría de plásticos de alta densidad y estos son todavía mucho más difíciles de procesar. Ahora bien, cuando se intenta reciclar, usualmente las empresas encargadas de hacer esto tratan de que reciclar bajo el mismo color del envase. ¿Por qué? Porque se tiene, por ejemplo, hay botes de champú actualmente que tienen un color gris, producto de un reciclaje. Pero esto es producto de los montón de colores de los envases anteriores que se utilizaron para hacer este. Y se le agrega una tonalidad gris para que el color se vea uniforme o bonito para la presentación de un nuevo producto ya a base de reciclaje. Entonces ya vamos a encontrar ahí 2 categorías. El número 2 lo vamos a encontrar en todos estos envases de champú, de detergente, de desinfectantes. ¿Por qué? Porque son más resistentes para contener el líquido que está dentro. También vamos a encontrar al PVC,
que el PVC es la cañería que utilizamos para que se transporte el agua de un lugar a otro, y ya este plástico de PVC es un plástico mucho más procesado, mucho más difícil de reciclar, y usualmente no lo hacen, las empresas no compran plástico de PVC para reciclar. Muy difícilmente una empresa lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el procesado es mucho más duro, mucho más difícil de desintegrarse naturalmente. Podemos encontrar botellas en la tierra, en la basura, que ya están comenzando a degradarse. Pero casualmente el PVC es mucho más difícil de que este se desintegre así. Y este lo vamos a encontrar en la categoría del número 3. También podemos encontrar el polietileno, creo que se llama, de baja densidad, que está dentro de la categoría número 4. Este tipo de plástico es para las bolsas del súper. Pero ¿qué pasa con este plástico de baja densidad? Las bolsas son más degradables, es decir, que a la semana de estar guardada vemos que ya no aguanta el peso, porque se rompe. Sí. Entonces estos agregan algún tipo de químico, lo cual hace que se degrade más rápido, pero también este químico afecta cuando con la luz del sol, bueno, si está en el suelo, principalmente si la descartan mal, está en el suelo, se degrada, ya tiene más químicos que hacen que esto afecte muchas veces a plantas, que estos químicos lleguen a los mantos acuíferos. Es un contaminante. Es un contaminante extra, porque ya lleva un químico que hace que la bolsa se degrade. Entonces ya dentro de las categorías de baja densidad, que son las bolsas, ya encontramos químicos, y esto ya viene a afectar más directamente al ambiente. De ahí tenemos también otra categoría, que si no me equivoco es el de los toppers, se llama PPP, y lo tienen en categoría 5. Como ya sabemos actualmente, los toppers se utilizan para microondas, para que aguante el calentamiento del microondas. Entonces tienen una resistencia un poquito superior. También es más difícil de reciclar, que a medida avanzamos en el número de la categoría que tienen estos plásticos, cada vez son más difíciles de reciclar. Y de ahí caemos en la categoría que es, digamos, la mucho más difícil, que es la categoría 6, que es donde vamos a encontrar el Durapax, vamos a encontrar los vasos que utilizamos de un solo uso, los platos de un solo uso. Entonces, esta categoría es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no tienen un peso, digamos, específico. Nosotros, por ejemplo, si en un momento llegamos a recolectar botellas plásticas para venderlas a una recicladora, ellos las pesan. ¿Por qué? Porque el material se da para ser pesado. En el caso de Durapax no, porque es, digámoslo así, es como aire y pues una forma de plástico. Sí, sí. Entonces muy difícilmente lo van a comprar por peso, muy difícilmente se va a reciclar. Entonces para el mercado no es conveniente reciclar este tipo de material. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a terminar mal descartado, va a terminar pues mal procesado, y va a contaminar los suelos, va a contaminar los océanos, que es principalmente donde llega toda esta basura. Entonces ya estamos cayendo en un problema mucho más grande. No hay mercado de reciclaje para estos productos. Mientras más difícil sea reciclar, menos mercados encontramos para reciclar y hacer nuevos productos. Actualmente vemos algunas empresas, algunas marcas que sacan zapatos, por ejemplo, de productos de plástico del mar, sacan mochilas. Y actualmente hay otras empresas también de supermercados que ya venden sus bolsitas, digamos, para usarlas mucho más tiempo, que también son a base de plástico y otros materiales que a la larga también terminan en la basura. Entonces, sí se está tratando de hacer algo para evitar que estos lleguen como contaminantes, pero el problema es muy grande a nivel mundial. En todos lados del mundo vamos a encontrar plástico mal descartado, y esto termina en los océanos, dañando animales, dañando aves, dañando las plantas, dañando la agricultura. Entonces ahí ya caemos en un problema muy muy grande. Y hay una última categoría que se cataloga en el nivel 7, que significa otros. Y aquí vamos a encontrar las bolsas de churros, que tienen una mezcla de plástico, y muchas veces las empresas no, digamos, para evitar competencia o que alguien copie su producto plástico, esta información es como confidencial. No se sabe qué tipo de plástico tiene esta bolsa, porque, bueno, como mencioné, es confidencial. Entonces, ¿cómo se recicla este tipo de plásticos que tiene una gran cantidad de químicos que no sabemos qué químicos son? ¿Cómo se descarta? ¿Cómo se recicla de la manera ideal?
Porque ¿qué pasa? Si mezclamos muchos químicos para reciclar, esto puede dar reacciones súper adversas para la persona que está trabajando con estos productos de reciclaje. Los químicos pueden afectar directamente su salud y también pues recordemos que usualmente obtenemos líquidos resultantes de este reciclaje. ¿A dónde van a parar estos líquidos? ¿Cómo se va a trabajar estos químicos si no sabemos qué son? Entonces ya caemos en un problema muy grave. Cuán valiosa es la información que nos está dando, porque son, como lo mencionábamos al inicio, el plástico está presente en nuestra vida, lo ocupamos para todo, pero no sabemos de repente esta categorización que hay de los tipos de plástico, cómo es su proceso de creación y por ende su proceso luego de degradación. Y en este punto ahí quiero ahondar. Usted nos ha hecho una categoría impresionante e importante, pero ¿cuánto tiempo toma en degradarse? Porque generalmente lo vemos en los plásticos, ¿no? Que dice este es un producto, dice, biodegradable. Entonces, y generalmente podemos creer que esto está, bueno, entonces no va a dañar el medio ambiente. ¿Podemos profundizar en ese punto? Sí, sí, algo seguro que un plástico se va a tardar años en degradarse, pero depende en qué ambiente se encuentre, se puede tardar más o menos. Nosotros podemos ver el poder del agua, ya sea de ríos, de océanos, de mares, cómo son capaces de moldear algunas piedras, que nosotros podemos encontrar unas piedras redondas si vamos a un río, si vamos al océano. Ahora bien, si encontramos plástico dentro de este sistema de agua o sistema marino, podemos decir que va a haber una degradación un poquito rápida. Pero ¿qué pasa con esta degradación? El plástico, al ser degradado de esta manera, crea unas partículas más pequeñas que se llaman microplásticos, que estos digamos que se tardan muchos años más todavía en degradarse. Y el problema también no es tanto en el tiempo de degradación, sino que estas micropartículas llamadas microplásticos se almacenan en la carne de muchas especies de peces, por ejemplo. Muchas especies de aves también se alimentan pensando que es algún pedazo de pan, que es algún insecto, se alimentan de estos productos microplásticos y esto les enferma, les causa enfermedades y terminan muriendo. Entonces, quizás no es tanto, la problemática no solo se enfoca en cuánto tiempo se tarda en degradarse, sino que también que al degradarse genera otro problema más, que es el microplástico. Y como le mencioné, pues podríamos considerar que el PVC es uno de los productos que aún se tardan muchos más años en degradarse. ¿Podemos dar un aproximado de cuánto tiempo? No sabría decirle, le mentiría si le digo un tiempo en específico, pero también cabe aclarar que en el caso del PVC no solamente podemos dar un dato negativo, porque también tiene su dato positivo. El PVC se utiliza en las bolsas de transfusión de sangre. Wow. Entonces, no podemos hablar solamente del plástico como algo malo, sino que también se le da un uso cotidiano muy bueno. Y no se ha encontrado un registro en investigaciones que almacenar sangre en estas bolsas de este tipo de plástico sea perjudicial, sino que al contrario, las transfusiones de sangre se dan en todo el mundo y pues hasta el momento no ha generado un problema. Entonces también podemos detallar que hay algo importante dentro de este uso de plástico. Al igual como el uso cotidiano que le damos al plástico, que muchas veces nos ayuda en muchas cosas. Por ejemplo, actualmente hay muchos carros o vehículos a base de plástico, que esto reduce el peso de los vehículos. También podemos encontrar el plástico, prácticamente en todo lo que nosotros tenemos, los celulares, que actualmente es lo que más utilizamos, podemos encontrar plástico. Entonces, sí, realmente nos ha ayudado. El problema es que no tenemos una cultura que nos ayude a nosotros a saber cómo descartarlo. Y de hecho, que quiero detallar una investigación que estuve leyendo sobre los agricultores en Ecuador, pero no solamente obviamente en Ecuador, sino que esto pasa en la región de América. Sí. Agricultores, obviamente, o usualmente son personas analfabetas que trabajan en el agro y ellos no saben cómo descartar estos botes. Por ejemplo, podríamos catalogar la categoría de los botes de los fertilizantes quizás en categoría 2 por los químicos que almacenan. Entonces ellos no saben realmente cómo descartar estos plásticos y ellos terminan de utilizarlo y lo tiran dentro de sus cultivos. Ahora bien, el plástico se está degradando con un químico dentro, porque usualmente siempre queda rezagos o queda un poquito de líquido dentro. Y esto se almacena, cae y entra en los mantos acuíferos. Pero la culpa no es tanto de
agricultor, porque nadie le ha enseñado a él a cómo descartar este plástico. Y muchas veces las indicaciones vienen en estos botes de cómo descartarse, pero no saben leer. Entonces ahí ya entramos en un problema mayor de que no hay quien nos enseñe a nosotros y a estas personas en cómo descartar correctamente esto. Y actualmente contamos con televisión, contamos con propaganda, contamos con computadoras, con celulares. Quizás estas personas no tengan acceso a celulares como lo tenemos nosotros, tampoco a televisores, pero también ellos tienen acceso a otros lugares en los cuales se puede, por ejemplo en las tiendas, poner rótulos de cómo descartar algunos botes con fertilizantes, propaganda con vehículos de cómo ellos reciclar estos productos. Entonces ya podemos comenzar a educar a la gente en este sentido. Y por eso es importante otro término dentro del impacto de los plásticos, y es la educación ambiental. La educación ambiental es importante para evitar estos problemas de cultura. Nosotros ya tenemos un problema en saber cómo se descarta, pero tenemos ahora la herramienta de la educación ambiental que nos podría a nosotros enseñar cómo descartar estos plásticos de manera ideal. Muy bien, hablemos ahora de este impacto que tienen los plásticos o los microplásticos, como usted lo mencionaba bien, por ejemplo, en la fauna marina, en la fauna de las aves, por ejemplo, y es algo con lo que estamos interactuando constantemente y no nos damos cuenta que estamos generando un impacto negativo probablemente en estas especies que conviven con nosotros. Así, específicamente estuve viendo una investigación que habla de cómo muchas especies del océano ya son afectadas por el plástico. Se dice que hay 267 especies actualmente afectadas. Dentro de este porcentaje de especies podemos mencionar a las tortugas marinas. Actualmente se registran 7 especies de tortuga marina y estas investigaciones catalogan que el 86% de estas especies de tortugas están siendo afectadas por microplásticos o por plásticos directamente, ya sea que por una pajilla, que se enredan en plástico, que se enredan en redes que usualmente los barcos de pesca pierden. Entonces ellos son afectados directamente. Entonces, estamos hablando del 86% de estas especies, es decir, que casi más de la mitad. Estamos hablando que podría ser una totalidad en un futuro. Solo para corroborar, es el 86% de las especies de tortugas marinas. Wow. Sí, y también se tiene otro dato con las especies de aves. Se cataloga que el 44% de las especies de aves son afectadas ya directamente por los microplásticos. Ahora, tenemos otro problema muy grande. ¿Por qué? Porque especies de aves son muchas más, las marinas. Digamos que las aves son migratorias. Entonces, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos comienza a nevar, estas especies migran a las regiones de América, de Centroamérica. ¿Por qué? Porque necesitan refugio y alimento mientras allá pasa el frío. Ahora bien, ellas vienen a alimentarse, esperan alimentarse de insectos, de animalitos pequeños, pero usualmente se confunden y comen plástico. Entonces, estamos hablando del 44% de especies dentro de estas 267 especies que les mencionaba. Sí. Estamos hablando de un gran número, un número muy grande de aves, de especies de aves que ya son afectadas. Y de hecho hay muchos documentales en internet, en YouTube, que pueden ver cuando una especie de ave muere y dentro de la parte donde ellos tenían el estómago hay una gran cantidad de microplásticos. Pedazos de botella, pedazos de tapones de botella, pedazos de vejigas, pedazos de ¿cómo se llama? De bolsas. Entonces ya son afectadas directamente. Y se considera que para el año 2050 ya el 99% de las especies marinas van a ser afectadas. Entonces por eso es importante también los objetivos de desarrollo sostenible, que también se meten en temas de plástico para evitar que en un futuro tengamos un problema más masivo de plástico. Se considera que a partir de 1950 a 2015 se habían creado más de 8 millones de toneladas de plástico. Y se considera que para el 2050 va a ser mucho más. Entonces prácticamente vamos a estar rodeados de una plaga de plástico. Y la pregunta es cómo nosotros vamos a deshacernos de este plástico. Cómo vamos a limpiar el planeta que ya está totalmente absorbido por plástico. Entonces, es una tarea muy grande, sobre todo para las empresas que producen plástico.
es una tarea muy grande todavía para las empresas que reciclan plástico, porque no pueden reciclar todo. Ellos también tienen sus límites. Entonces, la tarea está en la educación ambiental, en reducir el consumo, porque la demanda y el consumo van de la mano. Si yo demando un producto, se va a vender y se va a producir. Entonces también tenemos que comenzar a evitar consumir tanto plástico. Entonces ya tenemos una tarea muy importante nosotros como ciudadanos. Y otra cosa importante, otro detalle que me gustaría mencionar a la gente, es que, bueno, a los investigadores se les enseña que tienen que publicar. Que publique. Pero ¿qué pasa si estas publicaciones no llegan a la gente? Esta información se tiene que hacer digerible para que la gente la absorba y la lea. Y si no puede leer, pues también se puede hacer gráficamente. Si la persona es con alguna discapacidad, también se puede hacer bajo lenguaje de señas. Entonces, actualmente tenemos un gran mercado, tenemos una gran, ¿cómo decirle?, visibilidad en esta tarea, de que tenemos que transformar la información que se hace en artículos científicos a una información que le llegue a mucha gente. ¿Cómo podemos comenzar? Haciendo podcasts, haciendo videos educativos para niños, porque la forma más fácil de digerir para un niño es, bueno, a temprana edad. Es decir, un niño con un video de YouTube entretenido que le enseña a él a que no debe botar la basura. Ya cuando esta persona llegue adulto, ya va a tener este valor dentro de él. Entonces, podemos dar visibilidad a que no solamente se trata de publicar como investigador, sino que también hacer que esta información llegue. Correcto. ¿De qué sirve que esté en una revista prestigiosa si una persona, un agricultor, no lo va a poder leer? Exacto. O no va a tener acceso a esta información tan importante, porque la investigación es importante y lo que está dentro de esta investigación es importante. Pero también es importante que la gente sepa lo que se ha estudiado. Y es importante que comprendamos como población que la información o el acceso a la información es un derecho. Es un derecho. Eso que usted menciona es muy importante y quiero subrayarlo porque que venga de un investigador es sumamente valioso, que lo diga, que lo reconozca, para que todos seamos partícipes de esto, porque en lo particular, su servidor lo ha dicho en algunos otros espacios, la información científica tiene que divulgarse, tiene que salir de los claustros académicos, de las revistas, y tiene que acercarse a la población de distintas maneras. De hecho, nuestro espacio Ciencia en Acción, este podcast, va enfocado en eso, ¿no? En crear esa conciencia, pero también que la población comprenda mejor que, por ejemplo, el plástico que yo estoy utilizando, que la forma en que lo estoy desechando está causando un impacto ambiental y que eso en algún momento se me va a revertir a mí, directamente a mi salud. Muchas gracias por ese punto. Abordemos entonces, siempre en el punto de las especies animales, se habla siempre sobre, por ejemplo, cuidar las especies domésticas, pero no le damos énfasis, por ejemplo, a todas estas otras especies que son no domésticas, pero que conviven con nosotros en nuestros espacios urbanos. ¿Podemos ahondar sobre ese punto? Sí, correcto. Bueno, dentro de la biología hay un término que se llama especies claves, que son especies que dentro de su ambiente natural, especies silvestres dentro de su ambiente natural, tienen una labor muy importante, por ejemplo, para reducir plagas, para equilibrar un ecosistema. Entonces, ¿qué pasa si perdemos esta especie clave producto de los plásticos? Se ve afectado directamente el planeta, se ve afectado directamente la red trófica, que es, por ejemplo, que una especie se coma a otra y esta se coma a otra. Es el ciclo, el famoso ciclo, ¿verdad? Entonces, ya se ve afectado el ecosistema de manera directa. O sea, no es tanto tampoco enfocarnos solamente en nuestras especies domésticas, sino que hay que ver que lo que pasa con los plásticos también afecta a la fauna, afecta también a la flora, aunque no parezca, también producto de químicos que son producto de la degradación, también pueden morir muchas especies de plantas que también son especies claves o que también son importantes para un ecosistema. Entonces, y ahí nos encontramos con una temática, una problemática muy grande y se tiene que comenzar a trabajar desde ya. Podemos comenzar a hacerlo desde los gobiernos de cada país, promover propagandas para evitar tirar la basura de manera incorrecta. Y esta es otra problema o otra temática que yo hablo con mis estudiantes. Usualmente nosotros podemos ver en las instituciones que se tienen los
los típicos recipientes de basura que separan la basura, una para botellas, otra para plástico, otra para cartón. Pero, lastimosamente, cuando van a recoger esta basura, la mezclan en una sola bolsa. Entonces, no sirve de mucho enseñarle a la población a descartar así, si quien es el dueño lo va a mezclar en una sola bolsa. Eso también se tiene que trabajar desde las empresas que separan estos productos a que no se mezcle en una sola bolsa y se lleve así la basura, porque prácticamente no se está haciendo nada, porque pasa el camión recolector y la va a desechar al mismo lugar. En cambio, si realmente se tuviera ¿cómo decirle? Una cultura de separación y llevar no solo este producto, no solo separarlo, sino que llevarlo a la recicladora, ya sería algo muy importante. Por ejemplo, yo les cuento a mis estudiantes que cada vez que termine el ciclo yo recojo todo el papel sobrante y lo llevo a la recicladora. O sea, no te dan mucho dinero, es cierto, pero tú ya estás haciendo una labor importante que es de reciclar. O sea, con $1 que te den no es tanto el dinero, no es tanto lo económico, sino la acción que uno hace de llevar este producto a reciclaje. Entonces, podemos comenzar. Yo he visto muchas series de otros países que los niños son los que van a los basureros municipales, digámoslo así, a descartar. Aquí va lo de vidrio, aquí va lo de plástico, y ya cuando pasa el camión, esto se separa también. El camión recolector separa esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y se lleva. Entonces, de hecho, esta cultura de reciclaje tiene que comenzar a implementarse desde ya, desde el gobierno, digámoslo así, después a las municipalidades, después a las empresas privadas. Y desde las comunidades. Y desde las comunidades, correcto. La gente que se organice para, qué sé yo, pueden tener un incentivo, como gobierno dar un incentivo, por ejemplo. Sí. Que si usted recicla, va a tener este incentivo, algún descuento, algo que a la gente le motive a reciclar. Sí. Porque así se puede comenzar, no necesariamente darle dinero, sino que algún descuento, algún premio. En otros países he visto que hay máquinas donde uno mete botellas y les dan como descuentos, sí. O les da monedas. O con eso uno paga el pasaje. O con eso paga el pasaje, correcto. Hay videos. Sí. O sea, es valiosísima esta información que de hecho da para un tema pues muy profundo, y me quedo con esta reflexión, licenciado, es el hecho de crear la conciencia medioambiental. Esto pasa por la educación de todo. Así que muchas gracias de verdad por hacer este espacio valioso en su agenda y aportarnos este conocimiento sobre el manejo de los plásticos y de los microplásticos y cómo eso afecta a nuestro medio ambiente. ¿Algunas palabras finales para nuestra audiencia, por favor? Sí, es importante pues consumir las redes, en este caso YouTube, Facebook, TikTok, en temas importantes para el medio ambiente. Investigar sobre reciclaje, investigar sobre la contaminación de los vehículos, investigar sobre las urbanizaciones, que son temas que van a tocar aquí. Es investigar y saber qué está pasando en el mundo. ¿Qué pasa cuando yo tiro mal una botella de plástico? ¿Qué pasa cuando yo voy en el bus y tiro la basura en la calle? ¿Qué es lo que usualmente nosotros podemos ver en el día a día? ¿Qué pasa cuando esto se hace? Y comenzar a tomar acciones desde uno mismo, desde nuestra conciencia, y pues pedir el apoyo de las instituciones, que comencemos a concientizar más a la gente. Por eso estos espacios de podcast, espacios de videos, espacios de propaganda son importantes para que la gente comience a tomar conciencia, y desde chiquitos hasta los mayores. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. Ha sido el licenciado Fidel Ángel Parada Santamaría, biólogo, quien nos ha hablado sobre el impacto de los plásticos en el medio ambiente. Yo soy Wilber Monterrosa y los espero en una nueva emisión de Ciencia en Acción. Un espacio para acercar el conocimiento de ciencia y tecnología a la ciudadanía.